Buenos días, estimados aprendices, bienvenidos a nuestro encuentro de esta semana. Eh, Quiero comentarles que ya fueron calificadas, evaluadas y revisadas las actividades que enviaron ustedes de la guía 1, 2 y 3 de Word. Básicamente hay algunos comentarios de ajustes, de correcciones en la guía 1. Sin embargo, si ustedes quieren revisar los comentarios, lo pueden hacer. Si tienen alguna observación que hacer, pues me escriben y revisamos el comentario. Si el comentario dice la actividad quedó bien realizada, es porque no deben hacer ninguna actualización. Pero si el comentario dice, por ejemplo, en la tabla de contenido aparece texto que no debe ir, pues deben revisar cuál es el texto que no debe ir. Básicamente eso sucedió fue en la guía número 1. La 2 estuvo muy bien realizada, la 3 estuvo muy bien realizada. Otro comentario es que, por ejemplo, ustedes colocan que trabajaron Gabriela, Camilo, Daniela, Luisa y Karen. Yo llego, les hago el mismo comentario, reviso solo un envío, puede ser el de Gabriela o el de Daniela. Ese comentario va para todos. Pero cuando voy a ponerles el comentario, resulta que Karen no ha enviado, no sube los ejercicios. Entonces, así esté bien hecho, si Karen no sube las evidencias, pues no va a obtener la retroalimentación y va a quedar como no entregado. Entonces, con los estudiantes, con los aprendices que no han entregado y que no han entregado ni la 1, ni la 2, ni la 3, pasaré el reporte esta tarde con la instructora Mónica para que revisemos si es que ya hay un proceso de deserción o hay algún acontecimiento adicional que no permita que el aprendiz ingrese. Muy bien, gracias por su puntualidad. Ya estamos 24 aprendices conectados. Quisiera saber si hay algún comentario, alguna dificultad antes de comenzar con la exposición, y hoy arrancamos tema nuevo. Hoy arrancamos todo el tema de Excel, entonces sí quiero hacer como las indicaciones de cómo vamos a hacer el procedimiento. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla y hoy tenemos la exposición de Nicolás, de Sara, de Paula Sánchez, de Paula Oliva y de Valentina Cardona con el tema de tarjetas inteligentes. ¿Ya están listos los compañeritos? ¿Sí están listos? Ya un momento, profe. Listo. Entonces esperemos un momentico mientras ellos llegan. Y como les decía, hoy vamos a arrancar con Excel. Entonces, mientras los compañeros se preparan, les voy a mostrar cómo va a ser el acceso a la parte de Excel. Entonces, ustedes van a estar en contenido del curso, en proyecto, en las fases del proyecto formativo, fase 1, TIC, segundo resultado de aprendizaje
y en la carpeta de Excel van a encontrar una carpeta por cada sesión. Nosotros estamos en la sesión 1 y aquí van a encontrar la guía. Voy a abrirla. La guía es un documento Word. Ya la estoy descargando. Hay un material de estudio. También lo estoy descargando. Y hay unos ejercicios para realizar. Esos ejercicios son los que usted debe entregar en el espacio que se llama S1 Excel Taller. Ahí es donde siempre se deben colocar los ejercicios. Entonces, tenemos dos documentos Word. Uno es la guía normal que conocemos, donde les está indicando pues los temas que se van a realizar. Aquí están dentro de las actividades de transferencia. Estos son los temas que se van a resolver. Hay otro documento Word, que es el material de estudio. Aquí ese material, como es extenso por todos estos temas, entonces este material se saca de la guía y se deja en un documento aparte. Y luego tenemos los ejercicios de Excel, que es sobre los cuales se van a trabajar. Entonces, aquí en la primera hoja aparecen nuevamente los temas y en las hojas siguientes serán los ejercicios que debemos desarrollar. Como ustedes están trabajando en grupo, entonces en la hoja que se llama temas, siempre va a aparecer en el archivo Excel, ustedes colocan integrantes y registran los nombres de los participantes. Me voy a devolver aquí a Team, que hay algunos compañeritos que están llegando. Y quería preguntarles si hasta ahora va claro cómo vamos a trabajar el tema de Excel. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no sé si ya están listos los compañeritos o sigo explicando lo de Excel. ¿Sí están listos? Tengo dudas de saber si me están escuchando porque no sé si estoy hablando sola, no sé si me están escuchando, si las... Profe, qué pena contigo, tú ahorita nos dices bien qué punto es el que hay que desarrollar de la guía. Ya, sí, es que eso es lo que voy a explicarles. Ah, ok, qué pena, profe. Yo ya les explico, sino que como estoy pendiente de la exposición, pero entonces hagamos una cosa. Mientras los compañeritos se alistan, yo sigo con lo de Excel. ¿Les parece? Pues sí, profe, yo diría, si ellos no tienen ningún inconveniente, sí. Bueno. Sí, profe, de hecho, para saber nuevamente cómo es que se ingresa hasta ahí, por favor, gracias. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos en esta parte mientras los compañeros se alistan. Entonces, ¿cómo llegamos acá? Dentro de la fase 1 está la carpeta de TIC y dentro de TIC encontramos los 3 resultados de aprendizaje. Estamos trabajando el de utilizar herramientas ofimáticas. Dentro de herramientas ofimáticas, ustedes encuentran una carpeta que se llama Word, otra que se llama Excel y otra que se llama PowerPoint. Ya las de Word ya las resolvimos. Vamos a comenzar con las de Excel. Entonces, en Excel ya van a encontrar la sesión 1, 2 y 3, pero pues ustedes apenas van en la 1. Damos clic en la 1 y encontramos un archivo de Word que es la guía. Otro archivo de Word que es el material de estudio. Es todo el material, la documentación que usted requiere para estudiar estos temas. Viene un archivo de Excel que se llama ejercicios, que es el que ustedes deben hacer y desarrollar y entregar.
¿Por dónde entregan ese ejercicio o esos ejercicios? En el espacio donde dice S1 Excel Taller. Ahí abren y suben la evidencia, en este caso, del primer taller. ¿Cuáles son esos documentos? Entonces les mostraba. Uno es la guía, que tiene la misma presentación de todas las guías, solo que esta es más corta. ¿Por qué es más corta? Porque todo el material de estudio está en un documento aparte, que es el que les va a permitir a ustedes estudiar los diferentes temas que se van a tratar en el día. Entonces, por ejemplo, aquí les dice formatos de números. Entonces, si ustedes quieren saber y profundizar sobre el formato de números, se vienen al material de estudio y aquí les está indicando dónde encontrar ese formato de números, cómo se aplica y para qué nos sirve. Y acá están las diferentes descripciones. Entonces, si a mí se me olvidó cómo hacerlo, me remito al material de estudio, que ahí está completo toda la información. Y el ejercicio que siempre se va a desarrollar, pues, es un archivo de Excel donde en la primera hoja aparecen los temas que se van a tratar y de ahí en adelante son los ejercicios que van a desarrollar. En este caso, en el primer ejercicio, en la primera sesión, solo vamos a resolver uno. Pero de aquí en adelante son muchos más los ejercicios que se plantean. Vamos a mirar que hay varios compañeros que están ingresando. Muy bien. ¿Hay algo más por acá pendiente? No. Entonces, vamos a concentrarnos en el ejercicio de Excel de la primera sesión. Entonces, aquí dice los temas y en la primera hoja ustedes van a colocar integrantes y colocan los nombres de los integrantes. Ángela Ariza, Ángel Mora, Camilo Santos, etcétera, etcétera. Aquí registran en los integrantes los nombres de los participantes. Muy bien, entonces vamos a comenzar con Excel. Ustedes ya hicieron una revisión de las partes de Excel. Ya pueden identificar la barra de menú, las barras de herramientas y pudieron verificar que Excel está conformado por columnas y por filas. Las columnas siempre van de arriba a abajo y las filas de izquierda a derecha. Normalmente las columnas están identificadas con letras y las filas con números. Entonces, la intersección entre una columna y una fila, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Celda, profe, ¿no? ¿Una Celdas, celda? muy bien, celdas. Entonces, si yo intersecto una columna y una fila, esa intersección se llama celda. Para identificar la celda en la que me encuentro, entonces existe aquí un cuadro de nombres que es el que me va a indicar en qué posición me encuentro. Por ejemplo, acá me está diciendo que estoy en la columna 9, perdón, en la columna D, en la fila 9. Es decir, estoy en la celda de 9. Este cuadro de nombres también me sirve si yo, por ejemplo, quisiera ir a una celda en especial, por ejemplo, a la H23. Yo puedo venir aquí al cuadro de nombres, darle la indicación y él automáticamente me lleva hasta la posición que yo le estoy escogiendo, H23. Si quisiera regresar a A1, pues lo escribo y él me lleva a esta posición.
Entonces ese cuadro de nombres es muy importante porque me está indicando en qué posición de celda estoy. A veces, cuando tengo la presentación así de pequeña, resulta que yo estoy ubicada por acá, atrás, y yo no veo dónde estoy ubicada porque visualmente no estoy viendo la posición del indicador. Pero me puedo venir al cuadro de nombres y él me dice que estoy en la celda R23. Bien, luego sigue una opción que es muy importante y es la barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas que está aquí me muestra el contenido de lo que hay en una celda. Es decir, me está mostrando la información que está en la celda. Por ejemplo, aquí que estoy en la celda A2, él me muestra que lo que está escrito en esa celda dice barra de menú. Pero puede, cuando trabajemos operaciones matemáticas y funciones, me muestra allí es el contenido de la fórmula, por eso se llama barra de fórmulas. Aunque visualmente yo esté viendo un número, allá me va a mostrar el procedimiento de ese número o la forma en que encontré ese número. Entonces esta barra de fórmulas es bien importante y ya en unos momenticos vamos a empezar a mirar su funcionalidad. Muy bien, entonces estábamos hablando de las celdas. Si yo escojo varias celdas, estoy hablando de un rango de celdas. Ese rango pueden ser celdas que van juntas o pueden ser celdas que van separadas. Por ejemplo, este es un rango. Si oprimo la tecla control y la mantengo sostenida, puedo escoger otro rango. Si continúo con el control sostenido, puedo escoger otro rango. Es decir, aquí tengo 3 rangos de celdas seleccionadas para hacer algún procedimiento. Entonces, no necesariamente un rango de celdas son las que están seguidas, sino son selecciones de celda que pueden estar separadas. Muy bien. Con el resto de temas, entonces me voy a pasar aquí a la hoja de base de datos para empezar a completar esta tabla. Esta tabla tiene nombres, tiene apellidos, tiene una columna para apellidos y nombres, otra para tipo de documento, número de documento, número telefónico, el móvil, la dirección, la ciudad y el estrato. Entonces vamos a empezar a identificar columna por columna cómo vamos a completar esta información. Entonces resulta que aquí me están pidiendo que una los apellidos y los nombres en una sola celda. Si yo lo hiciera manual, pues tendría que escribir Amaya Silva, está todo en mayúscula, Amaya Silva, Zulena. Y así continuar con el siguiente. Pero resulta que esta lista tiene 140 registros. Entonces, de aquí a que complete toda esa información, me voy a gastar un tiempo considerable haciendo el procedimiento. Entonces, lo que buscamos con Excel es que nuestro trabajo sea muy acertado, que sea correcto, pero además que sea efectivo en el tiempo. Es decir, que no gaste mucho haciendo un procedimiento. Entonces, ¿cómo hacer esa unión de apellidos y nombres? Excel tiene una serie de funciones que me permiten trabajar y hacer muchos procedimientos. Aquí en la FX ustedes van a encontrar todas las categorías que tiene Excel para trabajar información.
tiene un listado grande de categorías donde clasifica de acuerdo a la categoría las funciones. En este momento yo no sé cuál categoría irme, entonces me voy aquí donde dice todo y él me muestra la selección de funciones desde la A hasta la Y, que es la última función. En cada función, pues él coloca una descripción de lo que hace esa función. Yo voy a buscar la función concatenar. Y esta función me dice que une varios elementos de texto en uno solo. Y eso es lo que yo quiero, unir apellidos y nombre. Entonces, esa es la función que me sirve. Le doy a aceptar. Y él me abre el cuadro de argumentos de la función. Esta función concatenar dice texto 1, texto 2. Aquí está la misma descripción, pero en texto 1 me dice que puede ser texto 1, texto 2 o son entre 1 y 255 elementos de texto que se unirán en un solo elemento y que pueden ser texto, cadenas, números o referencias simples de celda. Es decir, que el contenido de la celda pueden ser textos, cadenas, números o referencias. En este caso, ¿qué es lo que voy a unir? Entonces, como texto 1, voy a seleccionar la celda de apellidos. Y observen que aquí él ya me coloca el dato del primer apellido, los primeros apellidos. Como texto 2, pues lo más lógico es seleccionar nombres y me quedaría el primer dato, Zulena. Vamos a darle a aceptar a ver cómo me queda. Entonces aquí, si ustedes ven en la celda, dice Amaya Silva y pegadito dice Zulena. ¿Qué me está indicando aquí en la barra de fórmulas? Me está diciendo que utilicé una función que se llama concatenar y que entre paréntesis está la celda B2, punto y coma, quiere decir separada de la celda A2. ¿Sí ven por qué ahora sí es importante la barra de fórmulas? Porque en la celda veo un resultado y arriba me está mostrando lo que quiere decir o la función que se utilizó. Pero aquí me toca corregir algo. ¿Qué es lo que me toca corregir? El espacio que hay entre apellidos y nombres. Entonces voy a volver al fx para llamar la función, borro el texto 2 y para darle el espacio de separación coloco comillas, espacio, comillas y ahí sí selecciono el texto 3 como el nombre. Una vez que yo le dé a aceptar, fíjense que ahora sí aparece el espacio entre apellidos y nombres. Como ya quedó resuelto y está bien presentado, entonces simplemente cojo el botón que aparece en la celda, el punto, y con el mouse, con el clip sostenido, arrastro hasta el final y él ya me une todos los apellidos y los nombres que tengan registrados esas celdas. ¿Qué puedo observar aquí? Que hay nombres que se me están saliendo del ancho de la columna. Simplemente con clip sostenido arrastro o con doble clic le doy y él amplía el ancho de la columna hasta donde lo necesita. ¿Alguna pregunta de este procedimiento? Yo, profe.
O sea, Diga. para hacerlo como tal, siempre uno tiene que digitar ahí en concatenar. Siempre tienes que utilizar, si quieres unir datos, entonces la función que hace eso es concatenar. Listo, sí, señor. Y lo único que queda es seleccionar los datos que quieres unir. Ahora, debes tener presente que si esos datos quieres separarlos por un espacio, debes darle comillas, espacio, comillas, y eso me representa el espacio que va entre las palabras. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí estoy señalando los temas que ya hemos visto. Barra de menú, celda, rango de celdas y concatenar. Vamos a continuar. Tipos de documento. En tipos de documento, generalmente, ¿qué información es la que colocamos? ¿Cuáles tipos de documento conocemos o Cédulas, identificamos? tarjetas. Entonces, espera, les doy paso aquí a dos compañeritos. Y muy bien, voy a colocarlas por aquí aparte. Tenemos registro civil, tenemos tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería. Esta es una forma de colocarla. Hay gente que la coloca así. ¿Sí o no? Y hay gente que la coloca completa. Voy a correr un poquito acá. Ciudadanía y cédula de extranjería. Para nosotros, las tres formas representan tipos de documento, ¿sí o no? Si yo veo esto, identifico que es registro civil, si veo esto también, y si veo esto, pues mucho más claro. Pero para Excel son tres datos diferentes, a pesar de que nosotros como humanos identificamos esos mismos representaciones. Entonces, en nuestro trabajo, aquí en tipo de documento, ¿cuál de las tres opciones vamos a colocar? ¿Esta, la segunda o la tercera? ¿Cuál vamos a colocar? ¿Quién me quiere decir? ¿La tercera? ¿La tercera? ¿Quieren utilizar esta grandota? Muy bien. Entonces desechamos estas dos. ¿Listo? Entonces, aquí hay otra persona que está llegando. Entonces, cuando yo quiero que una información quede justa, que sea solo esta la que va a quedar ahí, utilizo una opción que se llama validación. Entonces, en tipo de documento voy a escoger la validación. Voy a seleccionar todo el rango. Me voy al menú datos y en el menú datos encuentro la opción de validación de datos. ¿Qué quiere decir la validación de datos? Voy a escoger una regla de una lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en esa celda. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Entonces, en la primera pestaña de esta ventana me dice configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. En configuración debo definir el criterio de validación, es decir, debo seleccionar qué es lo que yo voy a permitir que se ingrese en esa celda. Entonces, ¿qué quiero? Números, decimales, lista, fechas, horas, longitudes de texto o personalizada.
En este caso yo voy a escoger es una lista. Me dice que seleccione el origen de los datos. Si yo esa tablita donde seleccionamos la tengo por allá en un lugar aparte, puedo ir y seleccionarla. Si no, la voy a escribir. Entonces, ¿cómo fue que dijimos? Tarjeta de identidad, punto y coma para separar el dato. Perdón, el primero era registro civil, punto y coma, y estoy separando lo de tarjeta de identidad. Luego venía cédula de ciudadanía y por último decía cédula de extranjería. ¿Alguna otra? Por ahora no hay más, le doy a aceptar y fíjense que en la celda aparece una flechita. Si yo le doy clic en la flechita, me aparece en lista los datos que yo acabo de escribir. Si me ubico en cualquier celda de esa columna, pues va a aparecer la información porque yo la apliqué a toda. ¿Recuerdan? Seleccioné todo el dato. Entonces, de esta manera, cuando la persona está registrando tipo de documento, señor, cédula, tarjeta de identidad, pum, viene y lo coloca acá. La siguiente, cédula de ciudadanía. El siguiente, cédula de extranjería. ¿Eso qué me garantiza? Me garantiza que si alguien quiere ir a colocar, por ejemplo, TI, en el momento en que yo le dé Enter, él me va a sacar un mensaje de error y dice valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. ¿Qué quiere hacer? ¿Reintentar o cancelar? Entonces, si yo lo doy reintentar, pues tendría que seleccionar solo lo que está en la lista. Yo puedo hacer también que el mensaje de entrada quede fijo y acá le voy a colocar como mensaje de entrada solo o registrar, registrar solo los valores de la lista. Como mensaje de error le voy a escribir no insista. Insista, quedó bien, le doy a aceptar. Entonces fíjense que ya me colocó el mensaje de entrada, registrar solo los valores de la lista. Que yo soy terco y quiero otra vez tarjeta de identidad. Cuando le dé aquí el mensaje de error, pues me va a decir no insista. Si quiero quitar esos mensajes de error, pues simplemente me regreso acá, los borro. O si quiero borrar toda la validación, pues le digo que borremos todo. ¿Listo? Eso es validación de datos. ¿En dónde más podemos utilizar? Voy a borrar esto acá porque ya no lo necesito. ¿En dónde más podemos escoger la validación de datos? Por ejemplo, aquí en el estrato. ¿Por qué? Porque el estrato inclusive puedo permitir solo números. El estrato son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mire que aquí me quedó un error porque dejé dos puntos. Miremos cómo me sale la lista cuando yo coloco 2 puntos. ¿Sí ven? Me quedó como si fuera una misma fila. ¿Cómo soluciono eso? Pues vengo nuevamente y acá en vez de que sea 2 puntos es punto y coma. Y ya ahora sí me van a quedar en fila los diferentes estratos. Esta es una forma. Ahorita ya les muestro la siguiente forma. ¿Alguna pregunta de la validación de datos?
Muy bien. Me piden el número del documento. Cuando yo estoy escribiendo números, yo no debo escribirles ni puntos, ni comas, ni nada. Hay personas que escriben las cédulas de esta manera. Y esto no corresponde a un número concreto en Excel. Yo debo escribir el número sin puntos, ni comas, ni nada. Para eso, Excel tiene en el menú inicio un menú para darle tratamiento a los números. Se llama precisamente número y es para darle el formato a los números. Si está en formato general, pues no tiene un formato específico. Si está en formato de número, pues usted le podrá dar un tratamiento como número a ese valor que está ahí. Si le da como moneda, pues le pone el símbolo, o como contabilidad, o como fecha corta, fecha larga, hora como porcentaje y demás. Esta es la forma corta. La forma larga es a través de este punto que hay acá y le aparece el cuadro del formato de celdas. Y lo primero que aparece es el formato de número. ¿Por qué utilizar uno o el otro? Porque aquí le está mostrando la vista previa de cómo le va a quedar el número. Por ejemplo, si usted escoge la opción de contabilidad, puede definir cuántas posiciones decimales debe tener ese número y además el símbolo. Porque símbolo de moneda, pues hay muchísimos, entonces, pues obviamente nosotros trabajamos con el signo pesos, pero no todas las operaciones van a ser con signo pesos, entonces acá usted puede escoger los diferentes símbolos de moneda que hay. Lo mismo para cada una de las categorías, él le muestra la vista previa de cómo va a quedar el número. Muy bien, entonces, recomendación, siempre usted debe escribir los números sin puntos, ni comas, ni nada. Después le da el formato para que le aparezcan en moneda o en contabilidad o en general o en formato de número. Con el formato de fecha, Excel siempre pide que si usted va a colocar una fecha, la separe por guión o por slash. Y ya él identifica que esto es una fecha. Fíjense que aquí automáticamente él me colocó el formato de fecha. Si yo me voy a la forma larga, en la fecha puedo escoger fecha de tipo largo, es decir, que me coloque el día y la fecha, o puedo colocar un formato, de fecha corta. Mire, aquí están los diferentes formatos. Entonces, ustedes escogen el tema de el formato de fecha. ¿Qué error se puede cometer acá? Voy a borrarlo y me voy a ubicar en otra celda. Colocar esta información pero no cambiarlo a formato de fecha, sino a formato general. Entonces, así usted escriba con guión y con slash, si aquí está en formato general, pues esto nunca le va a representar una fecha. Usted puede volver a borrar y volver a escribir, pero es que la profe me dijo que lo escribiera separado con slash o con guión. Si está en formato general, no me lo va a dejar trabajar. Entonces, tiene que tener presente qué formato de número está utilizando en la celda. Muy bien.
Ahora, para completar todos estos números de documento, recuerden que son bastantes, entonces existe una opción, así como concatenar, existe otra función que se llama aleatorio.entry. Entonces vamos a buscarla, aleatorio.entry. Dice que devuelve el número aleatorio entre unos números que usted especifique. Y me pide que le dé el rango inferior. Entonces vamos a colocar cédulas desde 1.000.000 hasta 9.999.999. Es decir, él me va, voy a quitarle aquí el formato general, él me va a generar estos números de forma aleatoria entre este rango. Yo le tengo que dar el rango inferior y el rango superior. Arrastro y él me va a generar números de forma aleatoria. ¿Qué ocurre cuando es aleatorio? ¿Quién me quiere decir cuando algo es aleatorio? ¿No? ¿Que queda por orden alfabético en desorden? No. Cuando algo es aleatorio, Que no lleva un orden. no tiene un orden y además que varían, ¿sí? Que cambian, que están cambiando. Entonces, fíjense que estos números nunca van a ser fijos. Siempre van a estar cambiando. Eso quiere decir aleatorio. Entonces, para efectos del ejercicio, estaría perfecto utilizar números aleatorios. En la vida real, pues yo no tengo números de cédula aleatorios. Esto lo hacemos solo por el ejercicio, para que no tengan que digitar. Esto mismo lo pueden hacer con el número telefónico y con el móvil, para que generen esos datos de forma aleatoria. Ahora bien, mire que la columna de número de documento es muy ancha con relación al contenido. Entonces lo que voy a hacer es cerrarla un poquito y selecciono toda la fila y aquí en la parte de inicio me vengo a la opción de ajustar texto. ¿Qué quiere decir el ajustar texto? Dice que el texto es el que se debe acomodar al ancho de la columna. Entonces, si yo le digo que me ajuste texto, amplío un poquito acá, perdón, un segundito, y ya al ajustar el texto, lo que hace es que en ese ancho de la columna el texto se acomoda y ya va quedando mejor presentado. Entonces acá está la información del número de documento, número telefónico, no sé si para el móvil ocupemos todo ese espacio, si no ustedes le van dando la configuración que corresponde. Para la dirección, entonces usted puede colocar, por ejemplo, calle Segunda con carrera Cuarta y puede arrastrar para que se complete la información. O puede colocar avenida Tercera con calle Sexta. Y arrastra y ya se va incrementando la dirección para que no tengan que registrarla. Con el tema de ciudad, entonces existe también una función dentro de la otra para que se generen esas ciudades de forma aleatoria. No es tan rápida como el tema de números, porque con las letras es diferente. Entonces yo tengo que ir a la función elegir y esa función dice que elige un valor o una acción de una lista de valores. Entonces, ¿de dónde la voy a elegir?
la voy a elegir de aleatorio.entre y como rango inferior voy a colocar 1 y superior voy a colocar 3, es decir, voy a colocar 3 ciudades. Y ahora sí le voy a dar el nombre de las ciudades. ¿Qué ciudades voy a colocar? Cali, por ejemplo, y esas ciudades van entre comillas, separadas por punto y coma. Bogotá. Y como última ciudad coloquemos Medellín. Y al arrastrar, entonces él me está generando de forma aleatoria las ciudades entre Cali, Bogotá y Medellín, porque solo le di 3 rangos. Si yo ampliara aquí a 4, pues puedo incluir una última ciudad, por ejemplo, Cartagena. Y así sucesivamente. Entonces, desde aquí vuelvo y arrastro y en algún momento se me va a incluir Cartagena. Entonces, estos son funciones para cuando tengo que rellenar de forma, digámoslo así, automática la información. Porque les vuelvo y repito, en la vida real yo no pongo ciudades de forma aleatoria, sino simplemente esto es para completar la información. Me voy a regresar a los temas para mirar qué hemos visto. Formato de números, validación, aleatorio, elegir. Y el guardar y el guardar como, pues es la misma forma de cualquier programa. ¿Para qué me sirve el guardar? ¿Recuerdan? Guardar y guardar como. ¿Para qué me sirve? Para almacenar la información. Precisamente para que esa información que estamos generando no se pierda y podamos tener el registro de la información que estamos haciendo. Muy bien. Ahora voy a colocarle a esta tabla, voy a colocarle un borde que lo encuentro aquí. Y aquí en la opción de bordes están todas las formas de colocar los bordes. Le voy a colocar todos los bordes para que la tabla me quede con los bordes. Y ya después de que esté completa, pues voy a tener un mejor registro de información. Ahora bien, si yo quisiera mandar a imprimir esta tabla, pues esta es la información que voy a ver. Entonces me van a salir 12 hojas. Pero miren esta cuarta hoja horrible. Esta octava hoja horrible y de ahí para adelante pues nada que hacer. Entonces eso es un error que hay frecuentemente y es que yo mando a imprimir sin tener en cuenta la configuración de la página. Miren la hoja 1, aparecen los títulos, nombres, apellidos y nombres. Si yo me voy a la hoja 2, aquí desaparecen esos títulos y no voy a tener esa información, ese registro. Entonces, una recomendación es que antes de mandar a imprimir, ustedes deben configurar la página. ¿Cómo configuro la página? Aquí en la opción de diseño de página están las opciones rápidas para configurarla o me voy aquí a la opción completa de configurar página. ¿Qué tengo yo en la primera opción? La orientación vertical u horizontal. Voy a escoger horizontal. Aquí me permite escoger la escala, si quiero trabajarla al 100% o la puedo disminuir o la puedo aumentar.
¿Qué pasa si yo disminuyo la escala? Pues se me van a ir menos hojas, pero la letra y la información va a quedar muy pequeña. Si la aumento, pues la información me va a quedar muy grande y voy a gastar más hojas. Entonces usted debe jugar con ese porcentaje. Lo ideal es que quede al 100%, pero pues todo depende de la información y del propósito que usted tenga al imprimir. También puede ajustar en números de páginas, es decir, recuerden, allí me estaban saliendo 12. Yo le puedo decir que me las ajuste a 6, pero si las estoy ajustando a 6, lo que estoy haciendo es reducir el porcentaje del tamaño. Aquí también puedo escoger el tamaño del papel, si carta, oficio o cual otro. La calidad de impresión sí depende de la impresora, entonces no necesariamente puedo tener yo acceso a esto, sino que todo depende de la impresora que esté trabajando. Las márgenes, entonces usted puede escoger la superior, la inferior, la izquierda, la derecha, y las márgenes para el encabezado y el pie de página. También puede centrar la tabla en la página si la tabla es pequeña. Entonces fíjense en la vista previa que va a mostrar acá, en el momento en que yo centre la página en horizontal o en vertical. Está la opción de encabezado y pie de página. Recuerden que en Word la numeración o la paginación iba en el encabezado. Aquí puedo personalizar el encabezado en la sección izquierda o en la central o en la derecha. Voy a colocar acá en la sección derecha la opción de insertar el número de página. Estas son las diferentes posibilidades que tengo. Voy a insertar el número de página. Y fíjense que aquí él me coloca es un formato para el número de página y no me coloca ni 1, ni 2, ni 3, porque todo depende de la configuración de la página que yo le dé. Y por último, tengo la opción de seleccionar solo un área para imprimir, es decir, no toda la tabla, sino una parte. Que si quiero repetir filas en el extremo superior, recuerdan la página 2 que no me aparecían los títulos de las columnas. Si yo quiero que me aparezcan, entonces le digo acá que me seleccione toda esa fila para repetir ese dato, o en algunos momentos puedo repetir las columnas, entonces aquí podría repetir nombres y apellidos si lo quisiera. Y hay algunas opciones para imprimir acá, si usted quiere imprimir las líneas de división, si quiere imprimir en calidad borrador, encabezados de filas, si quiere imprimir los comentarios o los errores. Y el orden de las páginas. No es lo mismo imprimir de arriba a abajo que de izquierda a derecha, porque la paginación cambia. Mira, si yo imprimo así, esta es la 1 y esta es la 2. Si imprimo de esta manera, esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, todo depende como usted quiera imprimir, así mismo le va a paginar. Le doy a aceptar, me vengo a la opción de imprimir y fíjense que ahora ya me salen 10 páginas numeradas. Mire la hoja 2, ya me aparecen los títulos de las columnas, en la 3, en la 4, la 5, la 6, si ven que esta me quedó centrada en lo horizontal, la 7, la 8, la 9 y la 10, que ya están, como es poquita información,
me la centra tanto en lo vertical como en lo horizontal. Y esto es una muy buena presentación de un documento, no como lo mandamos inicialmente, que quedaba horrible. Bien, ahora también nos pueden decir que esta información la necesitan ordenada por apellidos. Entonces, en el menú inicio están las opciones de ordenar y de filtrar. Si yo me voy aquí a la opción de ordenar, aquí están las formas rápidas de ordenar, de la A a la Z o de la Z a la A. Pero también están las opciones de personalizado. Fíjense que al darle la opción de ordenar, él ya automáticamente me seleccionó toda la tabla, me escogió la opción de que mis datos tienen encabezados y puedo seleccionar el criterio por el cual quiero ordenar. ¿Cuál es el criterio? En este caso quiero ordenar por apellidos. Como el contenido es letras, entonces él me escoge que si de la A a la Z o de la Z a la A. Quiero de la A a la Z. Si quisiera puedo agregar más niveles, es decir, ordéneme por apellidos y por tal otro criterio. Pero en este caso solo voy a ordenar por apellidos, le doy a aceptar y ya automáticamente él me selecciona y me ordena, perdón, por apellidos. Entonces el ordenar es muy sencillo. Yo no debo seleccionar absolutamente nada, simplemente escoger el criterio por el cual quiero ordenar dentro de la tabla. El filtrar. ¿Para qué me sirve filtrar? Que está dentro del mismo comando. El filtrar es solo seleccionar información de acuerdo a un criterio. Por ejemplo, en apellidos puedo filtrar por algunas opciones de texto o simplemente vengo y escojo, en este caso voy a escoger al azar algunos apellidos, le doy a aceptar y él solo me va a traer la información que yo seleccioné. Fíjense que la pestañita de apellidos quedó con el icono de filtrado, es decir, que me está indicando que por ese criterio es que yo filtré. Si quiero volver a las condiciones normales, le digo que me seleccione todo y le doy a aceptar y la tabla queda en las mismas condiciones. Entonces ya hemos visto ordenar y filtrar. Nos quedan dos temas acá y es si yo quisiera registrar la información de la fecha y del día en que estoy trabajando el ejercicio, lo puedo hacer de dos maneras. Una, ingresando la fecha manualmente, es decir, 19 de agosto del 2020, o utilizar una función que se llama hoy, abro y cierro paréntesis, y él automáticamente me coloca la fecha del día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Que si usted la coloca manualmente y el archivo lo abre mañana, pues le va a quedar con la fecha en la cual usted registró. Pero si lo hace con la función hoy, al abrir ese archivo mañana, él actualiza la fecha a la del día que lo abre usted, es decir, al día de hoy, en este caso de mañana. Y aparecería 20 de agosto. También existe la función que se llama ahora, abro y cierro paréntesis, y esa función lo que hace es, no solo me coloca la fecha, sino la hora
actual, es decir, fíjense que aquí me colocó 8:29. Si yo más adelante mirara el archivo, pues estaría 8:30, 8:31, dependiendo pues de la hora en que lo revise. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es completar toda esta información que les acabo de mostrar, guardar el archivo con los nombres de los integrantes y subirlo al espacio de la plataforma como evidencia de la primera sesión de Excel. ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntar de este tema? Profe, buenos días, te saluda Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Profe, ¿podría repetir por favor el proceso en tipo de documento, por favor? Es que no encuentro acá en mi Excel la parte de validación. ¿Podrías indicar? En datos, aquí está la opción de validación de datos. ¿Sí lo encontraste? No, profe, no está. Ah, sí, ya lo encontré, profe. Validación de Ahí datos. está. Entonces, mira, voy a borrar estos de acá para hacerlo en esta parte. Voy a validación de datos, voy a borrarlos todos. Entonces, aquí está validación de datos. Aquí dice permitir y es una lista. Y en origen tú colocas la información que quieres registrar. Por ejemplo, lo quieres colocar como TI, RC para registro civil, punto y coma, TI para tarjeta de identidad, CC para cédula de ciudadanía y CE para cédula de extranjería. Todo separado por punto y coma. Le das a aceptar y mira que ya apareció. En este caso solo lo hice para una celda, pero tú puedes aplicarle todo ese formato de validación a todo el rango. Perfecto. Profe, una pregunta. Dime. Tú nos enseñabas en la celda en la columna, perdón, de ciudades. Esta función no la podemos aplicar allí, en ciudades. Para que quede en lo de validación en ciudades, Sí, señora. sí se puede. Lo que ocurre, mira la hora acá, que si ve que ya se actualizó. 8:31. En ciudades también puedo hacer el tema de validación, claro que sí. Pero aquí lo que yo les quería mostrar era para que se escogieran de forma aleatoria. Pero sí lo puedo hacer. Voy a borrar acá y voy a validar la lista y entonces aquí escojo Cali, punto y coma, Bogotá, creo que era la siguiente ciudad, Medellín, último colocamos Cartagena. Le doy a aceptar y aquí me aparecen las ciudades para yo escogerlas. Aquí tengo yo que escogerlas. Por la opción de validación, por la opción de elegir aleatorio, se generan automáticamente de forma aleatoria. Pero sí lo puedo hacer, claro que sí lo puedo hacer. Muchas gracias, profesora. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Profe, yo Señora. tengo una duda sobre el número de documentos que no entendí muy bien cómo poner esos números. En esta opción de aleatorio, tú escoges cuál es el número más bajito que quiere que aparezca. Entonces, por ejemplo, aquí en este otro rango yo quiero que el número más bajito sea el 1 y el número más alto quiero que sea el 5. Cuando yo arrastro en el rango, solo van a haber números entre el 1 y el 5 porque fue lo que yo le dije a él.
Escojo un número más pequeño y uno más grande. Entonces, en el número de documento que escogí yo, como número más bajito, 1.000.000, y como número más alto, 9.999.999. O sea, yo le di ese rango, pero ustedes les pueden dar cualquier rango. Lo importante es eso, que usted le dé el parámetro inicial y el parámetro final. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Señora. cuando realicemos este ejercicio, ¿se guarda así con las fórmulas? Sí, o sea, ya aquí lo que queda es archivo, guardar como, lo guardan en el escritorio, donde quieran guardarlo, y así Pero, lo suben. pero no, pues es que hay casos que, digamos, uno lo guarda así con las fórmulas y al descargarnos a otra persona, pueda que sea dañe. No. ¿No? Si usted lo guarda, eso sube automáticamente con todas las funciones. Cuando yo reviso, simplemente lo que hago es descargarlo y a mí me generan todas las funciones. ¿Cómo hago yo para revisar un documento, un archivo de Excel? Yo reviso cómo generaron y me ubico, por ejemplo, no solo aquí en la primera, me ubico bien aquí abajo y entonces miro en la barra de fórmulas qué funciones o qué herramientas utilizaron. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, Profe, señor. ¿me puede explicar un momentico la parte de la dirección? Es que en esa sí fue la que casi no... No, la dirección es que tú coloques cualquier rango, por ejemplo, lo que yo les decía, carrera 9ª con calle 11. Fíjense que cuando yo arrastro, él se me incrementa este último dígito. Entonces simplemente me sirve como para rellenar y completar. Ah, ok, ya. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la última pregunta. Dime. ¿Aplica tanto para la columna de ciudad como de estrato? Al desplegar las primeras, los primeros datos, es decir, Cartagena y estrato 3, ¿cómo hacemos para que esa información quede de forma aleatoria? Para no seleccionar uno por uno. ¿Me hago entender? Si tú vas a hacerlo, si quieres que sea de forma aleatoria para la ciudad, debes colocar toda esta forma. Y si quieres que sea aleatorio para el estrato, pues hacen lo que yo les dije, aleatorio acá en aleatorio.entry. El número más bajo sería 1 y el número más alto sería 6. ¿Sí? Espérame, profe, un momento. Ah, bueno, ya, profe, ya. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos, entonces solo nos queda la exposición. Ya están listos nuestros... Profe, qué pena interrumpirte, es ajeno, Dime. digamos, a lo que tú estás explicando. Es que tenemos una compañera que se quedó sin luz. Si algo para que lo puedas tener, no sé, como en cuenta en dado caso y cuando hagas el listado de los que están presentes. Bueno, colócame en el chat, por favor, acá, el nombre de la compañera. Recuerden que todo esto queda grabado, entonces los chats también quedan grabados. Listo, profe, vale, muy amable, muchas gracias. Bueno, ya están listos ahora sí los compañeritos que van a exponer. Tenemos 10 minuticos para exponer. Nicolás, Sara, Paula, Paula Sánchez, Paula Oliva y Valentina sobre tarjetas inteligentes. Disculpa, profe, buenos días. Buenos días. Profe, dado al taller que tenemos que realizar, ¿hasta cuándo tenemos para entregarlo?
Máximo plazo, primer plazo, domingo 23, máximo plazo, 26 de agosto. Listo, profe. Perfecto, muchas gracias. Voy a silenciar el micrófono mío para darle paso a los compañeros. ¿Listo? Listo, profe. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Nicolás Vargas y vamos a presentarles hoy el tema de tarjetas inteligentes. Mis compañeras son Paula Oliva, Valentina Cárdenas, Valentina Cardona, Paula Sánchez y Sara Quintero. Empezamos con el concepto. Buenos días. Bueno, las tarjetas inteligentes o también llamadas Smart Card son tarjetas de plástico similares y características de las tarjetas de crédito. Estas llevan un circuito integrado, pueden ser de una sola memoria o contener un microprocesador CPU. Entre sus funciones tenemos almacenar, encriptar información, leer y escribir datos en un ordenador. También tenemos la miniaturización y lógica programable. Bueno, muy buenos días. Dentro de las características podemos encontrar que estas tarjetas son inteligentes, como la palabra principal lo dice. Para poder usarlas, tienen que tener una clave de acceso, un PIN. La actualización de los cupos también la poseen. Identificación digital del titular. Tiene pagos electrónicos. Con esta se pueden hacer pagos vía electrónica, en cajeros, en corresponsales, entonces también por internet. Almacenamiento seguro de información, ya que estos son tarjetas totalmente personalizadas, entonces toda la información que tú manejes ahí, solamente vas a ser tú quien tenga acceso a ella. Telefonía móvil, estas tarjetas también se pueden usar por medio de los celulares, de las apps, y son autónomas. Bueno, los tipos de tarjetas inteligentes, según sus capacidades, las que tengan en el chip, están las tarjetas de memoria, son únicamente contienen pioneros, pero no aplicaciones ejecutables, se usan aplicadores de identificación y control de acceso sin altos requisitos de seguridad. Como otra, según su capacidad que tenga el chip, se encuentra las tarjetas criptográficas. Son tarjetas microprocesadoras que incorporan módulos hardware para la ejecución de algoritmos usados en cifrados y firmas digitales, por lo que sirven para almacenar de forma segura un certificado digital y su clave privada. También tenemos las tarjetas microprocesadoras, contienen ficheros y aplicaciones y suelen usarse para identificación y pago con monedas electrónicas. Tenemos otras según su sistema operativo, que son las Java Cardback, perdón, son tarjetas capaces de ejecutar sus aplicaciones, por lo que llevan en el sistema operativo una pequeña máquina virtual. Bueno, también tenemos que son las tarjetas con contacto, sin contacto o híbridas. La tarjeta híbrida es una tarjeta sin contacto a la que se le agrega un segundo chip de contacto. O la tarjeta dual, que contiene ambas interfaces con y sin contacto, pero un único circuito integrado. Bueno, entonces aquí encontramos las ventajas
Entre estas está la seguridad, también manejamos la gran capacidad de memoria, los altos niveles de seguridad, la reducción de fraude, la información organizada, la fiabilidad, el alto manejo de información, la seguridad en la información. Este también facilita los usos sin necesidad de conexión vía en línea o vía telefónica. También maneja la comodidad para el usuario y representan liquidez. A través de Internet, los usuarios de tarjetas inteligentes podrán comprar por computadora y pagar por red y garantizan operaciones económicas 100% efectivas y a prueba de robos. También tiene como ventaja las caídas de los costos para empresarios y usuarios y también tarjetas inteligentes multiservicios. Por último, la privacidad y la administración y control de pagos más efectivos. 300. Buenos días. Las desventajas de las tarjetas inteligentes es que hay molestias a la hora de recuperar la información de una tarjeta robada. También que hay mayor posibilidad de virus, es decir, no cuenta como con una seguridad o como un antivirus para que no suceda. Por su tamaño se puede extraviar de manera, o sea, es muy fácil que se pueda extraviar. La tarjeta debe ser recargada en algunas aplicaciones, tiene un mayor costo de fabricación, por lo que contiene un chip y la dependencia de la energía y depende de energía eléctrica para su utilización. Es vulnerable a los fluidos, es decir, hay que tener mucho cuidado al momento de guardar en un lugar que sea seguro. Otra desventaja es que las tasas bancarias están asociadas con las tarjetas de crédito. Y la última desventaja es que siempre es necesario un lector de tarjetas inteligentes pues, para poder utilizar la tarjeta. A continuación siguen las conclusiones. Listo. Y como conclusiones podemos tener que estas son importantes, aunque su seguridad podría mejorar muchísimo más. También podría brindar facilidades de pago, brindan facilidades de pago en diversas plataformas, ya que debemos adaptarnos pues a la era tecnológica, ya que todo va avanzando poco a poco. Y también son difíciles de clonar, ya que estas cuentan con un chip inteligente y este es difícil de hackear. Toda esta información nosotros la sacamos de estas dos cibergrafías y pues aquí vamos por supuesto a finalizar la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el grupo sobre el tema de tarjetas inteligentes? Nos han mostrado ventajas que creo que pues en estos tiempos de confinamiento para muchas personas se ha convertido en una gran ventaja el tener esas tarjetas inteligentes porque les ha permitido hacer muchas transacciones, muchos movimientos sin tener que recurrir al efectivo y hacer pagos pues de manera acertada. Sin embargo, pues también tiene sus desventajas que son importantes que revisen al momento de utilizarlas. Si no hay preguntas para el grupo, damos por terminada la sesión del día de hoy. Quedo muy atenta a cualquier inquietud que se les presente. Así va a ser la dinámica con Excel, mucho trabajo, muchos temas. Sin embargo, pues tienen varios recursos. Uno es el material de estudio, otro es la sesión, la grabación del video de la clase. Y por último, pues las preguntas que surjan serán atendidas en la siguiente sesión. Es decir, para el día miércoles podemos atender cualquier inquietud que tengan sobre el trabajo realizado. Les deseo un feliz día, muchas gracias por su participación y entonces nos encontraríamos el próximo viernes a las 7:30 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno.